Entretenida. Tenemos una jornada entretenida. Hoy tenemos el segundo día de la séptima jornada en la Champions. Ayer no hubieron grandes resultados, solo una sorpresa, el City, que penosamente hizo el ridículo, pero tenemos una jornada entretenida hoy con la Champions. Buenos días a todos. Bueno, tenía entendido que estaba hoy prácticamente ocupado por el partido del Atlético de Madrid, entonces me sorprendió gratamente que estuviera acompañándonos. Bueno, yo en principio hago dos programas seguidos, este de Decanos del Deporte y luego a continuación uno que es de un poco de variedades sociales. Entonces, en este sí me da tiempo, porque el partido que juega el Atlético de Madrid, que juega en Turquía contra el Galatasaray, es a las 12:30 hora de Colombia. Entonces, como el programa este termina a las 12, me da tiempo de ir a casa y ver a mi querido Atlético de Madrid. Bueno, bienvenido Álvaro. Entonces, ¿qué temas tenemos para hoy de deportes allá desde la ciudad de Bogotá? Bueno, sí, tenemos como novedad, aparte de la Champions, que es en esta semana la reina de la información, pues aparte de los triunfos de los grandes equipos y de los no tan grandes el día de ayer, de la reaparición en el Bayern de Luchito. Luis Díaz va a reaparecer, le descontaron una fecha en su sanción. También habría que recordarles a la audiencia que hoy hay partido en Colombia en lo que llaman la Copa de Campeones entre Santa Fe local y Junior, y además hay el novelón de algunos jugadores que al final de cuentas se rigen es por el dinero, y es el caso de Marino Inisprosa. También para destacar el día de ayer la participación del triunfo de Luis Suárez, uno de los prospectos en la delantera de la selección colombiana, si funciona de la misma manera de aquí a junio. Sí. En ciclismo, pues ya comenzó la temporada oficial de algunos de los ciclistas, y el 2 de febrero se va a celebrar lo que llamamos aquí la carrera de campeones o de representantes importantes del ciclismo. Desde Boyacá también hay información del equipo de la Primera B, y pues en ese orden de ideas ustedes tienen el uso de la palabra, compañeros. Bueno, Ángel, estaba tratando de comentar algo al respecto de Luis Fernando Suárez. Sí, ayer estuve viendo el partido y vamos a ver, fue realmente importante. El Sporting de Lisboa jugaba ni más ni menos con el Paris Saint-Germain, el reciente campeón de la Champions. Un equipo intratable. Y las cosas como son. El Sporting de Lisboa hizo su juego, no le dejó hacer el juego al PSG, y Luis Suárez demostró que es un auténtico depredador del área. No hizo unas grandes jugadas, no metió unos goles maravillosos, simplemente era el típico delantero centro que sabe estar en el sitio adecuado en el área. Y además que sabe adelantarse a dónde va a ir el rebote. Cuando un compañero dispara a portería, el portero hace el rechace y resulta que él ya se sitúa antes de que el defensa pueda reaccionar, le gana el terreno al defensa, se coloca para recoger ese rechace y empujar el balón a portería con técnica, colocándolo al poste lejano donde el portero no podía llegar. Es un ejemplo de cómo es un delantero centro, que son jugadores que se les exige una barbaridad, porque bueno, se supone que tienen que estar constantemente metiendo goles. Y además de las épocas en las que los meten y las épocas en las que no meten esos goles, porque no siempre está uno acertado, es saber colocarse, saber dónde puede ir a parar ese rechace una vez ha disparado un compañero tuyo, si hay rechace, para poder llegar adelantándose al defensa. Y es lo que demostró ayer Suárez. Yo, sinceramente, me parece que un jugador con esas características, que tiene la técnica para saber disparar, no potente, sino adecuado, donde no va a llegar el portero, y que sabe recoger el rechace, para mí debería de estar mejor situado dentro de la titularidad en la selección Colombia.
Esto en cuanto a la parte positiva de algunos jugadores de la Selección Colombia. Pero cabe recordar que hay jugadores que como James Rodríguez no se encuentran ahorita vigentes, no están en ningún equipo, están prácticamente entrenando solos en sus fincas, en el Medellín creo que está entrenando. El caso de Kevin Castaño, que está en el River Plate, que está pasando por un mal momento en estos momentos allá en el territorio argentino y no brinda lo esperado para el muñeco Gallardo. Eso lo están criticando y está prácticamente en la palestra de los medios informativos de Argentina. Sí. Yo creo que no hay motivo de alarma en absoluto. Aunque para los espectadores, para los que nos gusta el deporte, los 5 o 6 meses que quedan para el Mundial es muy poco tiempo. En el fútbol eso es una barbaridad de tiempo. Tengamos en cuenta que se tiene que producir toda la primera vuelta completa, la primera estrella en la Liga Colombiana. Es mucho tiempo, son muchos partidos, es un desgaste físico, es un desgaste emocional. No olvidemos nunca que el fútbol es un estado de ánimo. Un jugador que está en un estado de ánimo bueno es un jugador que triunfa. Un jugador que baja el estado de ánimo es un jugador que desaparece. Luego, las lesiones. ¿Alguien cree que las figuras de Colombia que creen que van a ir al Mundial y que pueden ser titulares, de verdad van a arriesgar y van a meter el pie como en otras circunstancias? ¿Para qué? ¿Para lesionarse y no ir al Mundial? Los años que hay Mundial son años complicados. A mí ahora mismo que James o que cualquier otro jugador que no estén siendo titulares, que sean jugadores que ahora mismo no les vaya bien, bueno, eso es un tema que me puede preocupar cuando falten 2 meses para el Mundial. Pero ahora mismo se dan muchísimos casos de jugadores que antes de un Mundial comienzan la temporada despacio, poco a poco, sin agotarse físicamente, cuidándose, para después ir incrementando esa fuerza, esa condición física y llegar al Mundial en perfectas condiciones. Me parece demasiado pronto y me parece que, bueno, simplemente hay medios de comunicación que lo que tienen que hacer es crear alertas para de esa manera, bueno, como en la prensa amarilla, llamar la atención. ¿Realmente alguien cree que un jugador ahora es importante? Estamos a mediados de enero. ¿Es importante que esté al 100% físicamente? Cuando tenemos un Mundial que es el próximo verano, que es en el mes de junio o julio. No, vamos a ver, el Mundial tiene otras épocas y los jugadores saben cuidarse y ir implementando el ritmo poco a poco para llegar en el momento óptimo a la hora de la verdad, cuando haya que ir a concentrarse y posteriormente a viajar a Estados Unidos. ¿Qué concepto le merece este comentario de Ángel Álvaro? Bueno, sí hay jugadores que de alguna manera pues están un poco quedados en lo que él llama, digamos, la línea de rendimiento, que obviamente debe estar precalculada para que ascienda a un buen tope hacia junio. De hecho, a James lo han ofrecido en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, y lamentablemente, no por calidad, sino por el nivel de salario, no ha calado en ninguno de esos pues campeonatos. Por la exigencia económica del representante de James. Pese a que pues nadie niega pues la calidad en la medida en que esté bien James, sí se hace necesario que por lo menos esté participando en algún de esos campeonatos, porque no solo la línea de progreso técnico y físico son necesarias, sino también la de competición, la de competitividad y la de visualización hacia los demás. Entonces, pues es lo único que sería del tema. De todas maneras, frente a lo que menciona Ángel, hay también versiones diferentes. Ayer, por ejemplo, en una entrevista veía yo a Mao, el jugador de Medellín, el colombiano,
mencionar que los jugadores no se preocupaban si llegaban o no a el Mundial en buenas condiciones, sino que iban desarrollando su fútbol mes a mes, semana a semana, y que la mayoría de ellos pues no se afanaba en si le iba bien o no hasta junio. Eso lo dijo pues en directo el jugador. Son versiones que uno a veces tiene que analizar desde todo punto de vista. Obviamente que nadie se quiere lesionar y que pues todos programan su creatividad y su línea de rendimiento para finalizar en buen estado. Pero también están los que no han sido tenidos en cuenta y esos son los que pelean en este momento para que el técnico los mire y los compare. Entonces, pues esa competitividad pues es buena y en esa medida pues veremos qué más. Por ejemplo, Ríos se va a recuperar en mes y medio de la lesión que tuvo. Lo mismo el marcador derecho que fue operado en Colombia, Daniel Muñoz, también ya está haciendo fútbol y así las cosas, pues cada jugador yo creo que en su interior también mira cómo va su evolución personal. Eso pues es innegable y aunque no lo digan públicamente, pues se van midiendo, ¿no? Yo sí considero que debe ser así en algunos o en la mayoría de los casos. Pero pues sí necesitamos que James, si va a jugar, pues que entre a alguna liga. Yo siempre he insistido y escribo hasta en las redes sociales que Envigado lo está esperando. Al menos Envigado en la B le daría oportunidad. El problema es de plata, Fernando y compañero. Bueno, mira, Álvaro y Ángel, yo tengo proyectado hacer un programa los lunes tipo 3 de la tarde que se va a llamar Camino al Mundial, donde vamos a tratar temas netamente de los equipos ya clasificados al Mundial y cómo están y todo esto. Entonces, para tenerlos en cuenta, para tratar este tema en ese programa los días lunes. No sé si estén de acuerdo. Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que sea colaborar en que podamos tener, los radioyentes puedan tener lo que buscan, un poquito de información, un poquito de coloquio y sobre todo que sea divertido, que no sea con un espíritu crítico, ofensivo, no, en absoluto. Vamos a pasar un buen rato y por supuesto un ratito también será importante porque también nosotros necesitamos calentar un poquito en el Mundial, porque va a llegar el Mundial y probablemente desde aquí, desde Cola Radio, vamos a tener una cobertura muy importante en el Mundial. Bueno, pues vamos a organizarlo todo para que lleguemos bien en condiciones a ese Mundial. Bueno, Álvaro, me imagino que vio el partido de Luis Fernando Suárez con su equipo frente al PSG. Háganos un comentario y comentamos aquí con Ángel con respecto a este partido. No, yo vi fue el del Real Madrid, bueno, pero lo que tiene que ver con el partido de Suárez, pues sí vi los goles y sí estoy de acuerdo con los comentarios que hace Ángel, pero además le sumo algo que no me pareció agradable, pero bueno, así es. El técnico del PSG le preguntaron en la sala de prensa, ¿no? Le preguntaron por qué perdió su equipo y él, pues muy de forma que, pues como es su estilo, dijo porque el otro marcó 2 goles y nosotros solo 1. Eso es como preguntarle a un ladrón que por qué ha robado, un absurdo. El periodista le volvió a preguntar, bueno, pero en materia futbolística, ¿cuáles fueron las razones? Y el señor dijo, pues yo no lo vi así, en el resumen por lo menos, es que el único equipo en la cancha fue el PSG. Lo que pasa es que ustedes analizan el resultado y no el juego, pero pues no le dio ningún tipo de validez a lo que haya podido hacer el equipo contrario, cuando en la realidad y como sea, no hay evidencias de fallas arbitrales por ningún lado. El Sporting logró un 2-1 en un compromiso luchado y
y lleno de intensidad. Pero pues lo que quería sumar era eso, ¿no? La aparición del técnico demeritando todo lo que tiene que ver con el Sporting. Yo pues vi fue el del Real Madrid, Bueno, hagamos una Fernando. cosa, Álvaro. Ángel va a hacer el resumen. Él vio el partido del Sporting de Gijón frente al PSG. Sporting de Lisboa. Sporting de Lisboa, perdón. Hace un resumen con respecto a este partido y Álvaro hace enseguida el resumen del partido del Real Madrid. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver el partido que se jugó Sporting de Lisboa contra Paris Saint-Germain. Yo creo que fue un acierto táctico, sobre todo del entrenador de Sporting de Lisboa. No se puede pretender jugar todos los partidos iguales, por el hecho de jugar en casa o por el hecho de jugar fuera de casa. También hay que tener en cuenta cómo vamos a planificar un partido, sobre todo estratégicamente, en función de contra qué equipo vamos a jugar. Paris Saint-Germain, como todo el mundo bien conoce, es un equipo en el que ningún jugador está estático en su posición, tienen mucho físico, se permutan, se ayudan y juegan al toque. Entonces la planificación que hizo Sporting de Lisboa fue bastante inteligente. Vamos a presionar, pero no vamos a ponernos delante. Yo he visto muchos partidos en esta jornada, en la primera que hubo en la Liga de Colombia, cómo los equipos lo que hacen es, el entrenador les sitúa a los jugadores en la cancha. Pero esos jugadores simplemente se ponen delante. No tienen intención real de ir a robar el balón, sino a perjudicar el avance del contrario. No, Sporting de Lisboa lo que hizo fue presionar. Hay que tener muy buena forma física para hacer eso, porque los primeros 15 minutos puedes aguantar una presión, además una presión adelantada, robar balones casi en el centro del campo, de manera que el equipo contrario no te llegue al área. Entonces, tácticamente situó perfectamente a los jugadores, ayudó mucho, porque era muy flexible. En defensa, a la hora de defender eran 5, pero en el momento en que recuperaban el balón rápidamente subían, o bien normalmente subía el centrocampista más retrasado para poder sacar el balón y uno de las bandas, porque subir las dos bandas a la vez corres el riesgo de que te roben el balón y te pillan sin defensa. Entonces, tácticamente estaban muy bien colocados. Al Paris Saint-Germain, que es un equipo con muchos recursos, supuestamente le es muy sencillo destrozar defensas cerradas. Además, eso suele ocurrir mucho en Francia. El problema de Francia, de la Liga Francesa, es que es poco competitiva. Realmente existe el Paris Saint-Germain y ya, no hay más. Entonces, los equipos contrarios siempre les juegan cerrados. Paris Saint-Germain sabe jugar perfectamente contra equipos cerrados. Pero es que Sporting de Lisboa sorprendió a Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, porque no le jugó cerrado, no le jugó atrás. Le presionaba a la delantera contraria y se la llevaba hacia el centro del campo. No se echó atrás. Y además, tácticamente, estaban muy bien colocados y con una forma física que me sorprendió. Bueno, es que estamos pensando de la forma física que se tiene ahora mismo en la Liga Colombiana, que es la jornada 1. Pero es que pensemos que en Europa están en la mitad de temporada, ya están al 100% los jugadores. La realidad es que Sporting de Lisboa lo luchó. Entró por bandas, ese concepto que se está perdiendo desgraciadamente en el fútbol, sobre todo en Sudamérica. Entró por bandas. Es la única manera de poder destrozar a la defensa contraria, moviéndose por las dos bandas, cambiando balón de extremo a extremo del campo, abriendo el campo de fútbol, el terreno, y disparando desde lejos. Cuando no eres capaz de entrar por el centro, haciendo paredes, con pases, no te vuelvas loco a hacer pases de cabeza. El pase de cabeza normalmente siempre beneficia al defensa, normalmente, porque es el que lo ve venir de cara. No, entraban por bandas. De ahí movían el balón hasta el borde del área para obligar a que se abriera la defensa. Volvían a devolver el balón a una banda o a la otra, con lo cual ya tenían abierta la defensa contraria y entonces automáticamente ya hacían el pase o hacían el disparo desde el borde del área. Y vamos a la segunda jugada. Yo recuerdo cuando España ganó el último campeonato del mundo, que España llegó a jugar un partido contra Italia, si no recuerdo mal, en cuartos de final, donde el técnico Vicente del Bosque sorprendió que sacó una selección sin ningún delantero,
cero, no había delanteros. Eran todos centrocampistas, mediapuntas, jugadores que entraban en velocidad y a buscar la segunda jugada. Lo cual, evidentemente, a la selección del catenacho por excelencia como es Italia, pues claro, a ver qué hacen 5 defensas cuando no tiene ninguna referencia a quién marcar. Bueno, pues la importancia de la segunda jugada la vimos ayer en el Sporting de Lisboa. Los 2 goles de nuestro compatriota, Suárez. Y los 2 fueron por rechaces. Hubo un primer disparo y una segunda jugada donde se produjo el gol. Y ahí yo creo que le ganó tácticamente el entrenador del Sporting de Lisboa a Luis Enrique. Sobre las manifestaciones de Luis Enrique, es que es mejor no prestarles ninguna atención. ¿Qué va a decir? ¿Que él cometió el error de colocar mal al equipo, de no exigir durante el partido, de no hacer los cambios? Vamos a ver, tienen 90 minutos. Y además hay situaciones en las cuales un jugador queda dolorido en el campo y se tiran hasta 3 minutos con el partido parado. Con lo cual puedes aprovechar para traerte a toda tu plantilla y reestructurar el partido. Vamos a ver qué pasa, que Luis Enrique no tiene la capacidad, ¿alguien duda que tenga la capacidad de reestructurar ese partido según le está jugando el equipo contrario y le está presionando? No, simplemente él cometió un error y los jugadores se lo tomaron muy tranquilamente el partido, como que no tenían demasiado interés. Fueron a jugar un partido, pero no se jugaban nada. Y bueno, ahí está lo que ocurrió. ¿Justo el marcador? Completamente justo. Es más, diría que si hubiera sido 3-1 en vez de 2-1, tampoco me habría extrañado. Bueno, pasemos al tema entonces del Real Madrid ayer, Álvaro. Sí, es que el partido se jugó a la misma hora, o sea, estaban más o menos en el mismo horario. En cuanto al partido del Real Madrid, pues era el primer encuentro que Arbeloa enfrentaba en Champions. Hay que recordar que el Real Madrid viene de un partido en su feudo donde estuvieron chiflando al equipo casi 90 minutos y donde se ensañaron con 3 jugadores que supuestamente son los culpables de que se haya ido Alonso, y eran Vinicius, Bellingham y Valverde. Entonces, pues los comentaristas de todo lado, sobre todo los españoles, indicaban que nunca habían visto, por lo menos en la generación actual, no la de nosotros, sino la más moderna, que pitaran a un equipo y a unos jugadores tanto como lo que sucedió en el partido de inicio de Arbeloa allá en la liga. Y todo porque pues fue eliminado de la Copa del Rey. Sin embargo, pues en el partido de ayer se la jugó Arbeloa con Vinicius nuevamente, Mbappé, y además ubicó a Bellingham y a Arda Güler, que es en la mitad. También se la jugó con el argentino que contrataron, con Mastantuono, que para mi forma de ver pues no vale lo que le pagaron, pero bueno. Yo creo que ayer hizo el mejor partido que ha tenido en el Real Madrid, Mastantuono. Sí, este fue ayer e incluso logró una anotación, pero también hay que tener en cuenta que el equipo Mónaco le dio muchas facilidades a los blancos. Siguen fallando los del Real Madrid en la zona defensiva, porque de todas maneras Courtois no es que la haya pasado tan fácil, tuvo que sacar cuatro balones que tenían así como bastante peligro, y el gol que recibió fue pues por un error de salida también de la defensa y del medio blanco. Al final fueron 6-1, hubieran podido ser más. Eso de alguna manera le sirvió al equipo para levantar el nivel. Sabemos que ya tiene un nuevo entrenador, también sabemos que ese entrenador no va a durar sino este semestre, a menos de que gane los 2 títulos que le quedan por disputar. No es fácil, porque como ustedes están viendo, la competición en Europa está bastante reñida, y realmente va a llegar a la final que sepa maniobrar, planear y
pues también tenga las posibilidades de suerte para llegar, porque además pues viene después el Mundial, entonces todo está centrado en cómo esas dos cosas se conjugan sin demeritar la labor de cada equipo. El 6-1 le sirve y pues aunque no fue una arrolladora máquina de jugar, pues el Real Madrid recordó algunos de los eventos y pasajes buenos que tiene. Hay que recordar, como ustedes ya lo dijeron el otro día, que el Real es un equipo de figuras, no de colectivo. Y con las figuras al máximo, pues le va bien. Cualquier técnico, si sabe colocar las fichas, y esas fichas son fundamentales, pues el partido se le hace mucho más factible. Y así pasó ayer. Se recuperaron en memoria de juego, se destinaron a hacer su labor, que es para lo que les pagan, e incluso Vinicius salió como el jugador más importante del partido. Vinicius hizo un gol, puso 4 y pues el 6-1 fue justo. Ojalá le sirva al Real Madrid para levantar su nivel y esperemos pues el sábado tiene un partido complicado contra el Villarreal, los Canarios. Entonces pues fue agradable el partido, pero pues todavía le falta consolidar una defensa más fuerte cuando los rivales sean más fuertes. Fernando y Ángel, adelante. Bueno, ayer se jugaron otros partidos que fueron Cairat Almatí contra el Club Brujas, 4-1 ganó el Club Brujas. El Bodoguín le ganó 3-1 al Manchester City. No sé si de pronto es una sorpresa este marcador. Sí, sin duda. Bodo Glimt es un equipo escandinavo, un equipo que podría considerarse de segunda división. El problema que tiene ahora mismo la Champions es que al haber entrado la cantidad de países asiáticos que han entrado en la UEFA, ahora mismo es una locura, es un collage. Entonces han ampliado el año pasado ya, que es cuando crearon la fase de grupos esta, la previa a los cuartos de final, y es que entran equipos que no tienen nivel. Entonces, va a ocurrir lo mismo con el Mundial próximo. Al abrir la cantidad de selecciones, entran selecciones que no tienen nivel. ¿Qué es lo que se está buscando con eso? Pues que las selecciones que tienen un poquito de fútbol y un poquito de nombre lo tengan más fácil para llegar a los cuartos de final. Pero el Bodo Glimt es un equipo, yo le he visto algún partidito en Champions, bueno, es un equipito normal, simplemente de estos que van a luchar, a pelear porque no tienen más, no tienen figuras, pero realmente lo de Manchester City fue un poco triste. Como un equipo, bueno, más que un equipo, como la cara dura de muchos jugadores es de ir de turismo cuando realmente luego quieren que se les pague plata verdadera. Vamos a pagarles también plata falsa. Yo me acuerdo que en España se luchó contra este tema, porque todos sabemos que los jugadores de fútbol tienen unas primas por resultados, por ganar o por empatar partidos, pero no les deducen nada por perder partidos. Bueno, pues algunos equipos de España dijeron, muy bien, si yo te voy a dar dinero por el hecho de que tú vas a ganar el partido, también te voy a quitar dinero si tú pierdes el partido. Yo creo que si a los jugadores del Manchester City les quitaran dinero por la vergüenza que hicieron ayer por perder este partido, que no se tomaron absolutamente nada en serio, a lo mejor el siguiente partido tendrían más precaución. Bueno, el otro marcador, como lo decía Ángel, Sporting le ganó 2-1 al PSG, el Real Madrid 6-1 al Mónaco, el Inter perdió de local frente al Arsenal. Sí. El Tottenham Hotspur le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. Sí. El Olympiacos le ganó 2-0 al Bayer Leverkusen. Sí. El Villarreal perdió 1-2 contra el Ajax. Normal, eso es normal. Entonces, no sé qué comentario tenga Ángel con respecto a estos resultados del día de ayer. Es que estos últimos resultados no entran dentro de la sorpresa. Que Inter haya perdido en casa con Arsenal. Tengamos en cuenta que Arsenal, de los 7 partidos jugados, ha ganado los 7. Está el primero en clasificación. El Arsenal ya el año pasado hizo una temporada tremenda, no solo a nivel local, sino a nivel Champions. Olympiacos, Leverkusen. Leverkusen es el típico equipo que cuando juega fuera de casa baja mucho de calidad. Es el problema que tienen los equipos alemanes, excepto el Bayern Múnich.
Le ocurrió lo mismo a Dortmund, fue a Tottenham. Tottenham, la liga inglesa es muy competitiva. Entonces ellos salen a muerte, y más cuando juegan en casa, y lo hizo el Tottenham. Y bueno, pues Borussia Dortmund simplemente bajan de nivel. Lo del Villarreal Ajax tampoco me extraña demasiado. Vamos a ver, Villarreal ahora mismo está tercero en la Liga de España. Eso suele ocurrir en estas épocas del año. Otros años ha ocurrido con el Villarreal, incluso con el Sevilla, antes de que estuviera lo mal que está ahora. Eran equipos que estaban ahí coqueteando con la tercera plaza, pero que no tienen plantilla suficiente y no tienen plata suficiente para mantener la regularidad de una liga tan larga. Y al final terminan cayendo. En el último tercio de la temporada bajan rendimiento. El Atlético de Madrid, que está ahí navegando tranquilamente cuarto, no se pone nervioso. No te preocupes, si ya caerás. Y entonces el Atlético de Madrid, más por defecto del contrario que por afecto propio, es cuando consigue situarse tercero y todo termina normal. El Villarreal, lo mismo que el Athletic Club de Bilbao, son equipos que no están preparados para jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. No tienen plantilla, no tienen regularidad y es el típico caso como le ocurre a Francia. El Paris Saint-Germain se supone que es un equipo potente, pero luego llega al Mónaco y hace el ridículo en el Santiago Bernabéu ayer. Un Mónaco que realmente no sé a qué fue, a no ser que fuera de turismo, nadie sabe a qué fue. Un equipo facilón, un equipo que se ponía delante, que no presionaba. Vamos a ver, si el Real Madrid ya de por sí es un equipo súper potente, encima si le dejas, parecía de verdad un partido de pretemporada, en el cual le ponen un sparring al Real Madrid facilón para que el Real Madrid, bueno, pues de pronto viene de un fracaso y ahora resulta que este 6-1 nos hace olvidar. Es lo que tiene jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Que tienes la oportunidad de rehacerte en 3 días. Has hecho el ridículo en el partido de Liga, pero dentro de 3 días tengo el de Champions. Y no olvidemos que el Real Madrid es un equipo de Champions, no es de Liga. El Real Madrid totalmente se vuelve loco, se transforma cuando juega Champions. Y si encima vienes al Bernabéu a dejar jugar a las figuras del Real Madrid, pues entonces, ayer, tú que viste el partido, Álvaro, te darías cuenta de que Vinicius entraba por su banda como quería, que Mbappé se lo pasó hasta bien, estaba riéndose todo el partido. Vamos a ver, es que realmente no parecía un partido de competición, parecía un partido de profesores contra alumnos de patio de colegio. Álvaro? Álvaro. Sí, sí, ¿no? Yo ante esa consideración no tengo en negativo nada, puesto que, como le digo, incluso no debía haber sido tan difícil llegar, y el 6-1 pues podría haber sido más. Lo que sí desnudó, a pesar de que pues Mónaco no tenía nada que mostrar, es que le llegan fácil. Es que el Real no ha podido cuadrar una defensa bien hecha desde hace mucho tiempo, y entonces pues a eso sumado a las pues a carencias que tiene delante de marca, pues el equipo a veces se vuelve muy débil y muy frágil para recibir ataques de cualquiera. Hay que destacar es que el Arsenal viene bien, no solo en la Champions, sino también en la liga local, y es un equipo que ha tenido continuidad ya casi 3 años, y todo el mundo espera que esta vez sí sea el año de ellos, porque el técnico pues ha hecho cosas buenas a la hora de verlo jugar. Se nota que trabajan, se nota que hay entendimiento, y además de eso ha logrado ensamblar un equipo, que es lo más difícil que tiene el técnico por hacer, porque pues de resto ahí poco a poco y dentro de los partidos se va dando. En cuanto a los demás, pues el Napoli no pudo, lamentablemente fue campeón. Digo, no lamentable que haya sido campeón, sino de venir de campeón de Italia a hacer un papel no tan brillante en la Champions. Los italianos pues tampoco es que hayan mostrado nivel. El Inter, pues como ya lo dijeron, 3-1 de local, y pues todo queda para la última fecha, que se va a jugar el miércoles, todos a la misma hora, Percho.
No, ningún otro. Pues es que solo fueron dos a horario diferente, los primeros, el del Manchester y el del Brujas. Brujas jugó muy bien, buen nivel de juego y de visitante. Veremos a ver ya a la hora de la verdad cuando se vayan a los encuentros de vida y muerte de lado y lado a ver cómo se muestra. Comerciales y ya regresamos nuevamente con el programa de Canon del Deporte. En Cola Radio queremos que las artes escénicas, tales como música, danzas, poesía y otras actividades culturales, se reactiven con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Cola Radio, tu radio, primero en cultura. Hoy el valle amanece con un nuevo rostro. El sol brilla intensamente alumbrando. Hoy sus gentes caminan con un nuevo norte, con el ánimo en sus rostros, la fe puesta en lo que antes fuimos. Sogamoso, ciudad del sol, se ve desde las montañas un nuevo camino, porque somos grandes y capaces, porque merecemos volver a creer, porque somos la ciudad del sol. Sogamoso volverá a brillar, una sangre nueva que ama su ciudad, su ciudad. Sogamoso volverá a brillar, una sangre nueva que ama su ciudad. Sintoniza Cola Radio. Desde el corazón de Sogamoso llega Cola Radio, tu nueva emisora con contenido fresco, innovador y lleno de energía. Nos enorgullece ofrecerte una programación diferente, que combina lo mejor de la música, la cultura y las tendencias, todo pensado para ti. Cola Radio, tu radio, es más que solo una emisora. Es un espacio donde podrás disfrutar de lo que te gusta y descubrir lo que no sabías que te encantaba. Queremos ser tu compañía diaria. No lo pienses más, sintoniza Cola Radio y acompáñanos en esta nueva aventura sonora. Cola Radio, tu radio. Atención Sogamoso, Boyacá y Colombia. El deporte nos une, nos inspira y nos representa como nación. Pero hoy tenemos una deuda con nuestra historia. El Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli, escenario de campeonatos suramericanos de baloncesto, microfútbol, gimnasia y tantas glorias deportivas, necesita urgentemente su reconstrucción. Señores dirigentes deportivos, la juventud y los atletas reclaman un escenario digno para seguir escribiendo triunfos. Esta es una campaña de Colar Radio, tu radio, la emisora deportiva de Sogamoso para Colombia y el mundo. ACS Salud. ¿Pero qué significa ACS? Asesorías, consultorías y servicios.
Apoyamos legalmente a empresas y trabajadores en temas laborales y de seguridad social. Diseñamos estrategias contables, tributarias y jurídicas para tu empresa. Ofrecemos soluciones en derecho, contabilidad, minería y más. Según las necesidades de tu empresa, comunícate al celular 312-458-0482. Nos encuentras en la carrera 12, número 2014 de Sogamoso, Boyacá. ACS Salud, tu consultor efectivo. Señor contribuyente, acuérdese que su declaración de renta está por vencer y ACS Salud le brinda la asesoría contable y tributaria que necesita. Elaboramos su declaración de renta, declaración de IVA, declaración de RTICA. Además, le actualizamos su sistema contable y tributario. Contáctenos en la carrera 12, número 2014, Sogamoso, o al número de celular 310-208-7953. Con la radio, tu radio, música, información y variedad. Con la radio, tu radio. Con la radio, tu radio, música, información y variedad. Con la radio queremos que las artes escénicas, tales como música, danzas, poesía y otras actividades culturales, se reactiven con la remodelación de la Casa de la Cultura de Sogamoso. Una campaña de Con la radio, tu radio, primero en cultura. Bueno, vamos a continuar con Decanos del Deporte. Bueno, ayer hubo fecha también. Hoy hay fecha también de la Champions, ¿no? Juega el Galatasaray, el equipo de Ángel, el Atlético de Madrid, a las 12:45. El Karabakh contra el Eintracht Frankfurt. El Bayern Múnich contra el Unión Saint-Gilloise. El Olympique de Marsella contra el Liverpool. El Chelsea versus el Pafos. Slavia Praga contra Barcelona. Juventus contra el Benfica, Atalanta contra el Atlético de Bilbao. Estos son los partidos que se vienen en el día de hoy. Ángel y Álvaro. Sí, yo creo que a priori no hay ningún partido que destaque porque pueda verse demasiado competitivo. Más bien son partidos en los que un equipo un poco grande va a jugar contra un equipo un poco pequeño. A mí me atrae el Juventus-Benfica. Me parece que el resultado que están teniendo y la poca competitividad en Italia, el Benfica puede aprovechar. Y hay un partido que lo veo bastante equilibrado también, el Atalanta-Athletic de Bilbao. Lo que pasa es que el Athletic de Bilbao es un equipo que baja mucho fuera de casa. Eso ya es tradicional en España. Supongo que le va a ocurrir lo mismo en la Champions. No es un equipo del Athletic Club de Bilbao para Champions. Es un equipo para UEFA League, pero no para Champions. Pero es un partido bastante equilibrado el Atalanta-Athletic. El Bayern Unión Saint-Gilloise, vamos a ver, es demasiado superior el Bayern. El Chelsea-Pafos, es que el Pafos es un equipo que no tendría que estar ni en Champions. Entonces vamos a odiarlo. El Slavia de Praga-Barcelona podría ser un partido equilibrado. El problema es que el Barcelona también, el Fútbol Club Barcelona, cuando llega a Champions le pasa un poco lo del Real Madrid. Se crece. Y ahora mismo que ya están entrando en competitividad Pedri y otros jugadores, que está recuperando jugadores, el Barcelona es un equipo que no corre. Y no corre porque no lo necesita. Como juega el tiki-taka, moviendo balón, creo que el Barcelona es favorito. Newcastle, PSV, está equilibrado. Newcastle está jugando en su campo, italiano, pero
no es un equipo muy regular. Y PSV Eindhoven es un equipo bastante competitivo. Ahí sí que lo encuentro un poquito equilibrado. El Olympique de Marsella, Liverpool, yo creo que el Liverpool debería pasar sin problemas. El Karabakh entra de Frankfurt, vamos a ver, es que el Karabakh no debería estar tampoco en competición de este tipo tan de élite, de Champions. Y el Galatasaray Atlético de Madrid es quizás el único partido que lo veré con cariño, en el que lo veo equilibrado. Y lo veo equilibrado porque los turcos son muy complicados cuando juegan en su país, muy competitivos. Y el Atlético de Madrid, bueno, pues va a intentar jugar igual. Probablemente, me imagino que sacará 2 delanteros. Últimamente nos ha sorprendido en Champions Simeone sacando solo a uno, Julián Gómez. Pero bueno, yo creo que saldrá esta vez con 2 delanteros porque necesita a Sorlock. Necesita altura para hacer pases desde la banda, que tiene 2 jugadores que dan muy buenos balones, sobre todo uno de ellos, Llorente, que Llorente se le fichó desde el Real Madrid como interior o extremo volante derecho. Y resulta que ahora lo reconstituyó Simeone y juega de defensa. Lateral, claro, juega de defensa como loco porque juega en ataque. Y por la otra banda juega el hijo de Simeone, que la verdad es que los dos tienen una técnica fabulosa para dar pases e intentar pues que Sorlock pueda meter algún gol de cabeza. No la veo una jornada demasiado complicada y más porque los equipos se están reservando un poquito porque la semana que viene ya tenemos la jornada 8, la última. Y ahí sí que se la juegan de verdad. Ahora mismo hay entre los 10 primeros, no, entre los 13 primeros de clasificación de Champions, sobre todo entre el puesto 7 y el 13, hay 2 puntos de diferencia. 2 puntos de diferencia cuando en algunos casos están jugando 6 todavía porque no han jugado esta jornada la mitad de los equipos. Es un tema, está demasiado complicado. El nuevo sistema que montó la UEFA ya lo inauguró el año pasado. Han hecho una pequeña modificación en UEFA este año. Los equipos del 1 al 8 pasan directamente a cuartos de final. Tienen paso directo y además jugarán su partido con el segundo partido, el de vuelta, en su casa. Le dan el beneficio. Lógicamente han quedado entre los 8 primeros. Y luego entre los equipos que queden entre el 9 y el 24, ahí se juegan un partido de ida y vuelta. Quién es el que va a entrar en esos octavos de final y quién es el que va a pasar a la UEFA League. A competir. Bueno, la UEFA League ahora mismo no tiene mucho competitividad, pero el momento en que entran los equipos que caen de Champions se hace mucho más competitivo. Entonces, lo que se han inventado este año es una especie de sorteo manipulado, dirigido, de manera que entre esos equipos del 9 al 24, si hay alguna sorpresita y alguno de los grandes se queda ahí porque no caben todos en los primeros 8, que no se crucen entre ellos. Por ejemplo, si quedarán en el 9º lugar el City y en el 10º lugar el Real Madrid, pues un ejemplo, que no puedan jugar entre ellos, que no coincidan en ese partido eliminatorio a ida y vuelta para que se elimine uno y pase el otro. Van a hacer una especie de sorteo manipulado. Bueno, Álvaro, ¿y qué opina de estos partidos del día de hoy? ¿Y qué otras noticias deportivas tenemos desde allá, desde la ciudad de Bogotá? Sí, algunos partidos son importantes porque todavía están pelechando lo que él menciona de ingresar en el combo de los 24. Entonces las distancias todavía son permisible y hay equipos que todavía pueden estar peleando, estar ahí dentro de los 24 para jugar el play-off. Por ejemplo, el Brujas con su levantada todavía tiene un chance. Lo mismo el Athletic y el Ajax, aunque el Athletic pues tiene un partido menos. Entonces son importantes por eso, porque hoy tienen la posibilidad de reubicarse si es del caso. Lo que sí también preocupa, y pues no sé qué comentarios hay allá, es el nivel del Juventus. Desde hace muchos, 2 o 3 años después de que se fue Cristiano, tal vez, el Juventus entró en una picada de caída tremenda en su nivel, en su fútbol, y ha perdido vigencia en el nivel europeo. No entiendo pues qué ha pasado ahí.
es más de los especialistas del fútbol italiano, pero todos deben recordar la historia del Juventus como uno de los grandes de Italia que está venido a menos e incluso con problemas internos. Entonces ese es un equipo que pues para hacerle un seguimiento también, porque pues son de los grandes es de los grandes de Italia. El Bayern pues yo creo que fácil la va a tener hoy. Ojalá y le vaya bien al colombiano. Nosotros desde acá pues ya haciéndoles fuerza pues por el nivel de compatriotismo, pero pues como jugador que siga descollando con eso, pues algunos ya lo catalogan como de las versiones que se acercan a la cumbre de los que eligen como mejores, y ojalá pues le vaya bien. El Bayern ha recuperado también gente, y el Galatasaray Atlético pues en términos especiales yo creo que el Atlético con su fútbol no va a tener problema, aunque pues como él dice siempre es complicado jugar en Turquía, no solo por el ambiente sino porque pues esos señores se hacen matar en sus estadios y las tribunas allá son de miedo. Allá sí es el número 12 sí se hace sentir, que es la tribuna. Entonces pues eso, el Olympique contra el Liverpool pues todavía no ha levantado. Esperemos a ver si en este evento recupera, porque pues también es bueno que siga en la competencia. El Barcelona yo no creo que vaya a tener inconvenientes. Eso sería lo que es. Sobre la Champions, Ángel, está en el primer lugar el Arsenal con 21 puntos, el Real Madrid con 15, el Bayern con 15, el Tottenham con 14, el PSG con 13, el Sporting con 13. Pero cuidado con los equipos que les falta un partido porque juegan hoy, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el Real Madrid aparece segundo, pero resulta que hoy el Bayern Múnich juega hoy. Tienen si el 6. Bayern Múnich gana, se pone segundo y el Madrid queda tercero. Sí, señor. El Manchester con 13, el Atalanta con 13, el Inter con 12, el Atlético de Madrid con 12, el Liverpool con 12, el Borussia Dortmund con 11, el Newcastle con 10, el Chelsea con 14, el Barcelona con 10, el Marsella con 9, la Juventus está con 9 y el Galatasaray con 9. Claro, pero un ejemplo de cómo está la clasificación, porque esto son 8 jornadas, no son más, la fase previa, y se está jugando la 7ª ahora. Bueno, pues hasta tal punto están cercanos unos equipos de otros que, por poner un ejemplo, si el Atlético de Madrid, que está ahora mismo 10º con 12 puntos, ganara el partido que tiene hoy, porque tiene un partido menos hasta que juegue esta tarde, se pone con 15 puntos. Ponerse con 15 puntos es ponerse con los mismos puntos que el segundo y el tercero. Estamos hablando de un equipo que está fuera de los 8 primeros, que está el 10º, simplemente por ganar hoy se pone con los mismos puntos que el Real Madrid y el Bayern Múnich, segundo y tercero. Y si lo consigue, el partido octavo, que es la semana que viene, lo juega en casa. Entonces, jugar en casa, estar situado entre segundo o tercer puesto, probablemente con un empate le sea suficiente para poder quedar entre los 8 primeros, que ahora mismo es lo único que se juegan. Dinero, mucho. Superar esta fase previa directamente a cuartos les da una barbaridad de millones de euros, que ahí es donde están parte de las diferencias entre las ligas sudamericanas y las ligas europeas. Simplemente pasar a cuartos de final, el premio que te da quedar entre los 8 primeros, es una cantidad mucho más importante que ganar la Libertadores. Bueno, y pasamos ahora, Jack, de la Champions, pasemos ahora al fútbol profesional. Inestrosa ya no se fue para el Boca, ¿no, Álvaro? La novela Inestrosa es bastante desastrosa, decían ayer. Y es que pues el Vasco da Gama le ofreció el doble de sueldo de lo que le iba a pagar Boca. El Boca se demoró en firmar
el contrato, y pues el Nacional también está interesado en ganar su platica. Luego, al final parece que, ya nos toca decir, parece que el Vasco fue el que se quedó con el jugador. Ya la prensa argentina está hablando pestes de la falta de palabra pues, del jugador y su representante. Y pues lo que ya se sabe definitivamente es que el Vasco le está dando más ingresos tanto al equipo como al jugador, y seguramente va a ser de la partida del fútbol brasilero. Vasco, Boca se quedó sin jugador, y aquí diciendo algo no muy santo, que no se puede decir al aire, pero pues yo sí me alegro que no esté en el Boca. Bueno, hoy hay partido también del fútbol profesional colombiano disputando la Superliga. Hoy se define el campeón de la Superliga entre Santa Fe y Junior en la ciudad de Bogotá. Bueno, comentemos algo sobre este partido, Ángel. En principio el partido llama la atención, lo veré por supuesto. Es un partido interesante. Primero porque yo creo que del partido de ida cuando se jugó en Barranquilla, como que los dos equipos se han quedado mirando al contrario, diciendo te vas a enterar, que tienen ahí unas deudas pendientes mutuas. Y después es que es un equipo que a priori lo encuentro demasiado equilibrado. Es el partido del quiero y no puedo contra el puedo y no quiero. En este caso el quiero y no puedo está claro que es Independiente, Santa Fe. Quiero, pero no nos está enseñando bajo ningún concepto que realmente puede. Simplemente es espíritu de lucha, pero le falta calidad. Y el puedo y no quiero es el Junior, un equipo súper irregular, un equipo con una defensa floja, blandita, que no cubre las bandas, que no entra por bandas. Tiene calidad, tiene dinero. Lo que no tiene realmente, desde mi punto de vista, es esa autoridad para plantarse hoy en Bogotá y decir, vengo a por todo. Me extraña que hoy Junior pueda arrollar. Me da que no va a arrollar a Independiente de Santa Fe y vamos a tener un bonito partido. No muchos goles, pero sí va a estar peleado. ¿Qué opina Álvaro con respecto a este partido? Pues ayer en las ruedas de prensa ambos directores técnicos salieron a decir que ellos no eran el candidato, que no eran el llamado a ser el campeón. Sacaron como la presión para otro lado. Pero lo normal es que Santa Fe aquí haga valer su puesto como local, la altura, y además porque el Junior viene con varias bajas. Teo no puede jugar, ya sabemos que está expulsado. En cambio Santa Fe pues ha reestructurado un poquito más la nómina principal. Tuvo tiempo de ver algunos reservistas del pasado partido contra Águilas, y pues yo sinceramente creo que Santa Fe va a ser el que gane este duelo. Lo que dicen de que no va a haber goles, eso sí es cierto, porque pues Arias no se va a venir a regalar, pero me parece que el Santa Fe tiene la mejor opción de ganar este primer título entre ganadores de los campeonatos pasados. Bueno, Álvaro, Ángel, son las 12 del día y 1 minuto. Damos por concluido el programa Decanos del Deporte y a continuación tenemos ya el magazine informativo con la Radio M. Entonces los despedimos y los esperamos en este siguiente programa. Bueno, pues chao, chao para todos. Tengan un buen día, sean buenos y disfruten de la vida. Sintoniza con la radio. Desde el corazón de Sogamoso llega con la radio, tu nueva emisora con contenido fresco, innovador y lleno de energía. Nos enorgullece ofrecerte una programación diferente, que combina lo mejor de la música, la cultura y las tendencias, todo pensado para ti. Con la radio, tu radio es más que solo una emisora, es un espacio donde podrás disfrutar de lo que te gusta y descubrir lo que no sabías que te encantaba. Queremos ser tu compañía diaria. No lo pienses más, sintoniza con la radio y acompáñanos en esta nueva aventura.